muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a entrevistar al arquitecto Luis Longi, ganador del Hexágono de Oro con la Casa Pachacamac. Y bueno, vamos a invitarlo a resolver unas preguntas sobre la Casa Verónica. La primera pregunta es... ¿por qué el nombre Casa Verónica, arquitecto? Ok. A ver, primero vamos a hacer un contexto por alguien que no sepa ni quién soy o qué cosa es lo que hago, pero creo que el tema, como me dijeron, eran casas de playa. Entonces, la última casa de playa, digamos, publicada, por lo tanto que nosotros le hemos hecho la propaganda o la circunstancia de mandarla a que la publiquen en distintas revistas y todas esas cosas que hacemos los arquitectos cuando terminamos una obra, es la Casa Verónica, que la terminamos en 2013, o sea, tiene 7 años de antigüedad. Tiene 7 años la casa, pero si la ven puede ser de este año, puede ser para dentro de 20 años, es una casa, en mi opinión, atemporal. Y el nombre viene por el nombre de la esposa del cliente, que fue ella la que me contactó. Esta señora Verónica me mandó un mail. Yo estaba enseñando en esa época en la Universidad de Hawái, en Honolulu, y me llegó por email una propuesta que tenía un terreno en la playa Misterio, y que no en la playa Poseidón, que le gustaba lo que me había escuchado, que me había visto en YouTube, y le gustaba lo que hablaba respecto a la arquitectura peruana. Entonces quedamos en encontrarnos, nos encontramos, vi el terreno y salió el encargo, ¿no? Entonces, más que todo, la respuesta sería, es el nombre de la dueña. Pero más que la dueña, porque los dueños son los esposos y la familia, pero más es porque ella es la que me escogió a mí como el arquitecto, ¿no? Ella es la que me dio el encargo. Entonces, de alguna manera, es la respuesta del arquitecto a quien le dio el encargo y le pones Verónica, ¿no? Perfecto. En varias casas poner el nombre de hombre o de mujer. Ok, muchas gracias. ¿Qué más? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál fue el concepto principal de la Casa Verónica? ¿Quieren que invente el concepto, que me lo imagine o qué cosa pasó? Porque, como ya saben, el concepto no es una cosa tan fácil de definir. Es como que, por ejemplo, yo tengo 3 hijas y que digan que la menor de las 3 es la más linda y me dicen cuál fue el concepto. ¿Cómo la concibió para que salga tan linda? Entonces yo podría decir, bueno, amé mucho a su mamá, o nos amamos, o no sé, pero lo lógico es que tuvo que haber mucho amor entre el arquitecto y el sitio. Pero eso es para todas las obras de arquitectura, ¿no? Entonces, el concebir arquitectura tiene que ver con amar el trabajo, amar hacer arquitectura. A mí me conmovió el pedido de la señora Verónica, dueña de la casa, motivo por el cual se llama Casa Verónica, que me dijo que la casa era en un sitio muy, muy particular, muy pituco, para decirlo, para los que no entienden el léxico peruano de pituco, alguien que puede escuchar en otros sitios. Pituco es como en México se diría fresa, muy fresas, o sea, son los de arriba. Y esto es una casa de ricos, es un balneario de ricos. No solamente tiene que tener un terreno, sino tiene que tener una embarcación, porque hay el sitio para las embarcaciones, puede ser un mini yate, porque no son yates, o pueden tener uno que otro yate, pero le llaman embarcaciones. Entonces, es gente muy, muy fina, muy fina. Y ella me dijo que quería una casa con sabor peruano, que quería una casa como me había escuchado hablar. Porque yo hablaba todo el tiempo de cómo debería ser una casa en el Perú, que cómo sería un lenguaje peruano, etc. Y un poco eso le pareció interesante, y de alguna manera yo creo que ella quiso proponer una cosa peruana en este barrio, en donde todo el mundo quiere hacer cosas diferentes, no necesariamente peruanas, ¿no? Y eso a mí me pareció una provocación interesante de parte de la clienta, y a mí
me gustó mucho eso. Entonces, el concepto viene a partir de ese pedido. Quiero una casa peruana, pituca, pero peruana. ¿No? Una casa que se encuentre cómoda dentro de estas otras casas que son muy, muy como de otro país. Y entonces, claro, el concepto podría ser, si lo ponemos relacionado a la moda o relacionado al ser humano, es como una casa, o sea, una chola guapa metida entre todas estas pitucas gringas que se han hecho todo tipo de cirugía, que se visten con ropa de otro sitio, y esta chola se va a vestir con ropa peruana, se va a vestir elegantemente como peruana y se le va a ver como se le tiene que ver, súper bien, ¿no? No sé si ese es el concepto, pero esa es la primera pretensión. Eso es lo primero que queríamos lograr. Vamos a ser peruano, elegante, provocador y que le saque la mugre a las otras casas, ¿no? Y claro, y yo digo que esa casa es la mejor de esa playa, pero yo lo digo porque es mi casa. Ahora, supongo que mis colegas dirán que su casa es su casa, y la verdad no me importa, ¿no? El pretexto era hacer una casa peruana elegante que pueda codearse con las casas que tienen sabor extranjero o que tienen la copia de la copia de la copia y que todos hacen lo que parece una casa europea, una casa de Miami, una casa de donde sea, ¿no? Esa fue la primera, y podríamos decir que el concepto, no es concepto, pues la idea es una casa peruana. Como concepto podríamos decir es una peruana vestida como peruana en un contexto que es el Perú, pero donde es la única invitada del sitio y la mayoría de los otros invitados son de otro lugar. Esa sería una primera, no sé si concepto realmente, pero lo que regía las primeras ideas, ¿no? Luego, cuando hablé de la casa, Verónica me dijo que su esposo le gustaba mucho el mar porque había sido marino y que mientras él se sienta que esté en el mar, la casa va a estar bien, ¿no? Entonces, la idea de casi parecer que es un bote que podría saltar al mar, podía ser algo que ha estado en mi cabeza también, sin que eso necesariamente sea pues un concepto tampoco, ¿no? Y otro pedido de la clienta, de Verónica, fue: yo quisiera, a mí me encanta el agua, quiero la piscina más grande que puedas hacer en ese sitio, y si es posible, si yo tuviese que caminar sobre agua, yo estaría feliz, ¿no? Entonces, la casa tiene una piscina de 40 metros de largo, que es todo el frente, ¿no? Que es bastante inusual, que es bastante simpática. Esa piscina tiene una caída de agua, una caída como un espejo de agua alrededor de todo, y eso hace el basamento de la casa, ¿no? Y el basamento que tiene esta firma de esta cosa que parecen líneas de Nazca, que son un poco la firma del Perú, es como el logo de Perú, ¿no? Entonces, se juntaron todas esas cosas y salió la casa. Ahora, que ese es el concepto, yo diría que todavía no, son ideas sueltas que van juntándose. Luego me toca, comienza la obra y comenzamos a esculpir, comenzamos a excavar con una retroexcavadora, a sacar las piedras, y ahí es donde yo veo que casi todo el cerro es de piedra y comienzo a ver rocas grandes y las comienzo a alucinar como que fuesen las piedras de Sacsayhuamán, de la fortaleza inca. Y digo, bueno, si ese es el caso, yo podría manejar esas rocas como los incas y podría asociar toda la casa a esas piedras. Y ahí es donde viene, ya es un concepto ordenador, un concepto porque ya tenemos el diseño casi pensado, pero digo, cada parte de la casa va a tener un poco de naturaleza incluida en el interior. Hasta el dormitorio de servicio tiene roca natural, ¿no? Y eso es porque casi todo el acantilado era de piedra, y cuando lo comenzamos a excavar para meter la casa, nos dimos cuenta que teníamos ese potencial. Pero eso no te lo podías imaginar si no hacías la excavación, ¿no? Entonces, ese concepto que sale en ese momento, ¿no? En medio de esto me toca ir a la Bienal de Venecia, porque habíamos hecho una exposición ahí, y en Venecia me toca visitar la obra de Carlo Scarpa, de quien siempre decían que yo hacía cosas como Scarpa,
y veo la obra de Scarpa cerca de Venecia, en el cementerio famoso ese que tiene, que no recuerdo el nombre, y quedo fascinado con cómo manejaba las escaleras y tal cosa, y ahí es donde hago esta unión entre la roca y las escaleras y la casa, a través de estas escaleras que pareciese que caminas, o caminas pegado a la pared, o caminas en el techo, toda esta especie de mural natural artificial con la fantasía de Escher. No sé si conocen a Escher, este pintor, este dibujante que hace gradas, que parece que las caminas, que subes, que bajas y todo eso. Eso también traté de hacer ahí porque visité la obra de Scarpa y quedé gratamente impresionado y quedé totalmente influenciado. No sé si ese también es un concepto, pero ese es algo que hizo que la casa sea como es, ¿no? Entonces, tener un concepto claro de decir, yo podría inventarlo, ¿no? Si me dicen, si tiene que poner, porque dicen que un buen concepto es cuando tú puedes explicar la casa en una o dos palabras, ¿no? ¿Cuál sería la explicación de la casa en una o dos palabras? Ahora, todo lo que les estoy diciendo me lo estoy inventando, porque nunca he pensado cuál es el concepto. O si me preguntan si la casa tiene alma, tiene alma. Por supuesto que tiene alma. Yo me doy cuenta que tiene alma cada vez que la visitas y te hace sentir cosas, ¿no? Le podría poner un título, bueno, es Casa Verónica por la dueña, si le podría poner un título o podía hacer como un pequeño poema sobre la casa, sobre su conexión con el mar, el hecho de que la roca y la casa estén integradas, diría que es el diálogo perfecto. Es una casa en la que el diálogo entre lo natural y lo artificial es bastante equilibrado. Hay un buen diálogo entre lo natural, que es la roca, el sitio, y lo artificial, que es la arquitectura, ¿no? Es un sitio, también podría decir, es un sitio donde busqué codificar la naturaleza que encontramos, o sea, la roca, descodificar esos códigos y convertirlos en arquitectura, ¿no? Todo eso, todo lo que he dicho vale por partes. Lo más rotundo podría ser lo último que he dicho, y lo más inteligente, lo más teórico, lo más creíble, pero en realidad así es. O sea, uno concibe y el concepto sale después de enamorarse, como quedamos en el conversatorio que tuvimos el sábado. O sea, para concebir tiene que enamorar. Hay un chico que me ha mandado bastante de los dichos que decía que los apunten, me los han mandado escrito. Y ahí hay una nota bien bonita que la tengo acá. Un montón de dichos que han salido ese día, ¿no? Que el paisaje es Dios, y cuando te toca intervenir al paisaje es como intervenir a Dios. ¿Cómo intervienes a Dios? Simplemente lo sigues. Eso es mágico, ¿no? Eso es muy lindo, ¿no? Bueno, ese es el concepto. ¿Qué más? Ok, a ver, ¿cuáles fueron sus primeras ideas o visiones que tenía acerca de cómo quedaría, cómo sería la Casa Verónica? Las primeras Un ideas, poco que ¿no? ya contesté. Ya lo contesté en el anterior. Esta pregunta que has hecho, o sea, cuando me he preguntado el concepto, he tenido que hacer todas las primeras ideas y todo eso. O sea, esta pregunta que me haces ya te la contesté con lo anterior. O sea, el haber esculpido, el haber encontrado que todo el cerro es roca, te da la posibilidad de que los muros de atrás sea roca. Entonces, si tengo una oficina, si esta oficina estuviese en la Casa de Verónica, acá tendríamos roca natural, y la iluminaría y se vería muy bien, ¿no? Entonces, esa fue una de las ideas, ¿no? Que cada ambiente de la casa iba a tener una conexión con lo natural. ¿Cómo hacíamos la volumetría de la casa? Y ahí es ya donde intervino la parte académica. Yo enseño arquitectura y naturaleza en UPC, y ahí hacemos experimentos de codificación de naturaleza. Entonces, lo que yo les pido que hagan a los chicos, yo lo hice en esa casa, ¿no? Intuitivamente, porque todos los días estoy viendo cómo es que ellos encuentran códigos en la roca, cómo es que analizan una roca y le ponen la condición fractal, o sea, la vuelven más grande o más chica de acuerdo a la escala que le ponen, y salen ideas, ¿no? Entonces, ahí salió la geometría de la casa, la geometría exterior, ¿no? Que cuando tú ves cuando la casa se encuentra con la roca, es como que dialogan. Luego el pedido de la piscina, que lo más grande de la casa tenía que ser la piscina, y había un basamento
que había que hacer un basamento, y el basamento podía ser el muro de contención de la piscina, entonces ya era cantadito que a determinada altura tenía que estar la piscina, y ese muro, ese mural, el basamento de la casa, que debería ser natural, también se hace el trabajo de natural artificial poniendo la mano del hombre, ¿no? O sea, la roca que es, digamos, trabajada por el hombre, ¿no? Un poco como lo que hacían los incas con sus muros, ¿no? Se hace como una especie de muro inca con incas contemporáneos, que son nuestros maestros de obra, ¿no? Es más, tengo esa explicación en una presentación, en una conferencia que di en algún lugar, hablando sobre los incas modernos, ¿no? Porque ese muro es digno de resaltar porque lo han hecho con un trabajo y una dedicación y usando la piedra del sitio. O sea, la piedra que sacamos del sitio la esculpieron y la comenzaron a colocar como hacían los incas, ¿no? Sí, y pudiesen haber otras. En esta casa el color no era un tema, en esta casa el color estaba dado por la materia en sí, ¿no? Entonces, tenemos madera, hay color madera, tenemos el granito lavado, hay el color de los componentes del granito, que son la marmolina, la granalla y el cemento, y los distintos colores que podemos combinar, el color salía de la materia, no era una superficie como pintar y poner color, ¿no? Y esa es la última casa que hemos hecho con ese concepto. Después, las dos siguientes las hemos hecho pintando o imaginándonos que estamos vaciando con concreto de color, ¿no? En esta. Y después hay soy consciente de que he hecho escultura, que he hecho mucha escultura en el volumen de la casa, porque en todos los elementos estructurales, o sea, las vigas, columnas, le hemos puesto forma escultórica, o entre comillas, no adornos, pero simbología inca y con cierta volumetría, cierto control, con cierta materialidad, ¿no? Y podría seguir destacando porque el desarrollo de la obra va dando las ideas, porque todas las casas que hemos presentado, todas las casas que he hecho en el Perú, que son 20 más o menos, las hemos construido nosotros, ¿no? Y al construirlas nosotros tenemos el control de cambiar cosas que ni siquiera se entere el cliente después. O sea, yo no le pido permiso al cliente para cambiarle su casa, la cambio y él simplemente se queda maravillado porque nunca se imaginó, normalmente el cliente le entregamos la casa y dice: arquitecto, nos enseñó planos, cortes, elevaciones, perspectivas, maqueta, un montón de cosas, pero esto que me está entregando es mucho mejor que cualquier cosa que nos haya enseñado antes. Y entonces están felices. Y le digo, bueno, lo que le digo es que esto nunca te lo enseñé, esto es lo mejor de lo mejor. Y te encanta porque nunca te di un precio adicional, nunca cobré algo adicional, ¿no? Que podría haber dicho adicional, pero si yo no le pido permiso, ¿cómo le voy a pedir adicional? Entonces, si es que yo puedo pagar, digamos, en obra, podemos hacer cambios que no signifiquen mucho gasto o que el gasto sea de parte de nosotros, no del cliente, hacemos los cambios y resulta la obra que termina siendo, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, las primeras ideas, no hay primeras ideas, sino son una sucesión de ideas. Desde la conversación con el cliente para el encargo, cuando se recibe el encargo, hasta la concepción, un poco el desarrollo de las ideas, y en obra, las ideas que hemos desarrollado en el laboratorio, en la oficina, en obra se comienzan a materializar y uno se da cuenta que pueden cambiar, que le puedes cambiar material, que le puedes cambiar proporción, que la puedes hacer más alta, más baja, ¿no? Esa es la ventaja de diseñar y construir, ¿no? Y creo que en Verónica hicimos eso sin ninguna duda, ¿no? Al igual que en todas las casas que hemos hecho. Perfecto, arquitecto. Y una consulta, entonces, la señora Verónica solamente le dijo de que su exigencia era de poder caminar bajo el agua, sobre el agua, diré. Entonces, su única exigencia era de que tenga... Sí, no como única exigencia, porque ni siquiera exigencia, sino te dice, ¿qué te puedo decir? Me encantaría que todo sea agua. Me encantaría que los pisos sean agua y yo pueda caminar por agua, ¿no? Y le hicimos la piscina profunda y la parte donde se ponen las sillas y donde uno se echa, hicimos 10 centímetros de profundidad y todo era agua.
en una vista pero después ya cuando se pusieron a conversar y dijeron, y el día de que hay fiesta y hay baile, todos se van a meter al agua, no hay terraza. Lo que era la terraza también la pusimos agua, con una profundidad de 10 centímetros. Y al final ya decidimos que eso ya no, y que la piscina, nada más, la piscina con profundidad, ¿no? Pero fue una especie de, más que exigencia, es que uno comienza a leer lo que le gusta al cliente, ¿no? Pero en la primera reunión, en esa época todavía digamos, había un diálogo con el cliente, un diálogo medio sano de mi parte, haciéndole creer que lo estoy escuchando. Le estoy diciendo, a ver, dime qué cosa te parece, tal cosa, ¿no? Y por ahí sale y ella me dice, ¿qué te puedo decir? No? Me gusta cómo hablas, me gusta lo que haces. Y de eso yo digo, quiere arquitectura peruana en este contexto tan pituco, muy bien. Y luego dice, mi esposo era un ex marino y le encanta el agua y le encantan los juguetes de agua, o sea, las motos acuáticas, le gusta esquiar en el agua y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya me imagino cómo es él. A mí me encanta el agua, dice ella. Y después tenía 2 hijas y un hijo mayor. Las chicas eran como muy superficiales en cuanto a algunas cosas, y ella quería que sean un poquito más, que se integren un poco más a la misma cultura. O sea, uno comienza a escuchar cosas, ¿no? El cliente no te dice, tú escuchas, tú conversas con el cliente, o mejor dicho, tú tratas de interpretar lo que el cliente está pensando. Yo no sabía que eso es raro, y eso lo tengo yo. Yo sé que otra gente no lo tiene. Y entonces yo converso y salgo con estas conclusiones que resultan que son cosas que quiere el cliente. Entonces te agradezco por la pregunta, que no me exigió nada. Conversé con ella y yo me imaginé un montón de cosas que se las di y después estaba encantada. Y entonces a mí me gusta decir que conversé, no le escuché, pero le interpreté los sueños. O sea, los sueños se pueden interpretar. Yo puedo conversar con ustedes dos y sé qué cosa quieren respecto a formar este Arquihuasi y a dónde quieren caminar y cuáles son sus sueños. Yo comienzo a leer un poco eso y por eso estamos conversando y por eso hemos tenido el conversatorio el sábado, etcétera. Porque uno se da cuenta de las intenciones de la otra persona cuando uno dialoga, ¿no? Lo mismo pasaba en el conversatorio. Había gente que yo sabía exactamente dónde estaba. Ese chico de la Universidad de Unión había escuchado al arquitecto Israel Romero, que en mucho tiempo me daba duro, me criticaba un poco supongo, por tener algo que hablar, ya que yo estaba de moda en esa época. Entonces era como decir, si hablo de que está de moda y hablo algo que es provocador, voy a ganar algo, ¿no? Entonces, la conversación con el cliente es más una interpretación, es como adivinar los sueños, es como adivinar lo que el cliente quiere. Y nunca, yo siempre recomiendo a mis alumnos que no escuchen la voz del cliente, sino traten de escuchar lo que el cliente siente. Tanto es así y tanto hablo de esto, que mi cliente último, Martín, que se llama la Casa Martín, me escucha en los cafés, me escucha todo el tiempo, es un seguidor. Él no me ha dicho nada a su casa. Y máximo me dijo, tengo una esposa y un hijo de 9 años, ya como una información adicional, ¿no? Pero entonces, yo creo que incluso el programa arquitectónico sale de ahí. Claro, si esta familia tiene un hijo, 2 hijas, la pareja y amigos, y tiene una muchacha que vive con ellos toda la vida y que tiene un hijo la muchacha, porque lo vi al hijo, y que el hijo de la muchacha era un engreído de la familia, que también, entonces, la zona de la muchacha es como un departamentito donde necesitas el sitio para el hijo. El hijo mayor va a tener sus amigos, por lo tanto en su habitación se hace una extensión para los amigos. Las hijas pueden compartir un baño y después cada una tiene su dormitorio para que traigan a sus amigas los fines de semana, etcétera, etcétera. Y va saliendo el programa sin que te lo pidan. No, sería un poco tonto ir con tu lista y decir, a ver, dígame cuántos cuartos quiere. A mí me parece eso. O hacer una especie. Hay arquitectos que hacen encuestas, tienen encuestas típicas para que el cliente conteste preguntas. Esa es una manera de decir soy profesional, nada más.
porque es como cuando vas al médico y te dicen, ok, nombre, peso, enfermedades preexistentes, si su familia murió de cáncer, no murió de cáncer, para tener más o menos una encuesta de ese tipo, yo la haría como, y le pregunto eso a mis clientes en la conversación, ¿qué le gusta? Si le gusta la poesía, si le gusta la música, qué música le gusta, qué libro ha leído, cuál es su libro favorito. Cuando tú te das cuenta de eso, cuando tú, ya sabes, si hay alguien que lee poesía y ha leído a Neruda, ya sabes cómo es, o ha leído a Jorge Luis Borges, ya sabes cómo es, ¿no? Y si es que es de poesía peruana como la de Blanca Varela, ya sabes cómo es, ¿no? Entonces vas más o menos inventándote la personalidad del cliente, pero el cliente no te dice nada, no te dice nada. Todo es fantasía, ¿te acuerdan la F de la fantasía? No es ni la forma ni la función si no hay fantasía. Ni forma, ni función, ni fantasía si no hay buenas finanzas. Ni forma, función, ni fantasía, ni buenas finanzas si no se hace con felicidad, si no se hace con fe, si no fluye, ¿no? Entonces hay un montón de Fs que hay que respetar. Pero así es. Esta tremenda respuesta para tu pregunta de que si me dijo que quería caminar sobre agua, pero sí me dijo, o por lo menos me dijo, o yo le interpreté, no me acuerdo, da igual. Ok, ok, arquitecto. ¿Cuál sería otra pregunta? A ver, quizá usted toma algún estilo arquitectónico como guía para hacer esta casa Verónica, antes de cuando le dijeron de que haga esta casa que... Buena pregunta. Esa sí es una buena pregunta. No, yo no uso referentes. Yo no hago lo que hacen mis colegas inteligentes y talentosos que les toca diseñar un museo y hacen su estudio de museos y más o menos que adaptan cosas que ven, etc. Yo no hago eso. Soy bien ignorante respecto a qué pasa en el mundo, en la arquitectura del mundo. No tan ignorante porque tengo alumnos y enseño en la universidad, entonces a través de los alumnos yo conozco, pero las cosas que veo no me gustan tanto. Me pueden gustar y se quedan en la memoria intuitiva, pero no es que yo diga voy a copiar, voy a hacer un estilo como el de Frank Gehry o como el de Zaha Hadid. Quizás podía decir, yo admiro tanto a Louis Kahn, que Kahn podría estar en la esencia de mi arquitectura, pero nada más que en la esencia, pero como lenguaje no. Y en la Casa Verónica el lenguaje era un lenguaje provocador de peruanismo, simbología peruanismo, o sea, el muro, el basamento con esta firma de peruano contemporáneo, algunos volúmenes en la entrada con estas cosas escalonadas, la madera con estos encuentros que le llamamos encuentros Inca. Nosotros en vez de hacer el encuentro de madera a 45 grados, lo hacemos así escalonado para que parezca como el manto que tengo allá atrás que tiene esta especie de gradas, ¿no? Quizás lo que busqué era hacerla más escultórica y que el intento, la intención de la escultura, que sean símbolos peruanos, que yo los interpreto como peruanos y que me salen, la mayoría de veces salen de este libro, yo digo que nunca leo, por ejemplo, este libro que dice Introducción a la iconografía andina. En este libro hay cualquier cantidad de cosas, ¿no? de íconos y cosas, y si yo comienzo a usar esto y a tridimensionalizar eso, puede ser que salgan cosas interesantes con sabor peruano. Pero después copiar un estilo, o estoy inventando la arquitectura peruana o inca contemporánea, o pre-inca, inca contemporánea. Pero en la conversación del sábado pasado llegamos a la conclusión que la identidad peruana no debería concentrarse solamente en lo que fuimos, sino en lo que somos actualmente. Y entonces, ¿cómo sería la arquitectura peruana para interpretar al peruano? Que el peruano que ahora también es medio venezolano. Fíjense, o sea, ya tenemos el 20%, no, sí, casi el 10%, casi el 15% de la población peruana es venezolana. Por lo tanto, eso ya hace que el peruano sea medio venezolano, medio peruano. Entonces, ¿cómo interpretas esa identidad, ¿no? Entonces,
Y eso salió en el conversatorio del sábado, y lo tengo presente, pero yo hasta el sábado lo que hacía era tratar de interpretar lo que sería el Machu Picchu contemporáneo, lo que sería una casa Paracas contemporánea, lo que sería arquitectura moche contemporánea, un poco eso. Es esa. Y siguiendo el instinto, porque nadie ha hecho eso, ¿no? Nadie ha hecho eso. Ni siquiera intentan hacer eso. Algunos estudiantes hacen, ¿no? Lo hacen como ejercicio, pero es bien difícil, ¿no? No es fácil. A mí me sale un poco más fácil porque yo tengo una educación muy fuerte y he trabajado con los mejores arquitectos del mundo. Y entonces, de hecho, que tengo que haber aprendido. Lo esencial lo sé, y después las otras cosas son cosas que estoy casi como buscando la poesía. O sea, sé escribir, mi lenguaje arquitectónico es bastante solvente, y lo que estoy haciendo es escribir poesía. Y poesía que diga soy peruano, o que diga cholo soy, como la canción de esa cholo soy, no me compadezcan. Podría decir que la Casa Verónica es así, ¿no? Pero no tiene esa letra de ese cholo soy que dice cholo soy, que tal cosa, que como que el cholo como que llora para que lo dignifiquen. No, acá en el caso de Casa Verónica dirías chola soy, pero soy mejor que ustedes. Mira qué chola soy, ¿no? Entonces, y en verdad cuando la han publicado en muchas revistas internacionales, recuerdo mucho, y no sé si la tengo por acá, una francesa que ponen Inca Moderno, y ahí está la Casa Verónica, en una revista de diseño de alto vuelo, ¿no? No en cualquier revista, ¿no? No como Arquinca, por ejemplo, que podía decir o no decir no me importa, pero digamos en revistas que tienen una opinión un poco más amplia y que no tienen los complejos que tenemos todos los peruanos. Y no porque Arquinca sea mala, sino porque tenemos complejos, todos tenemos complejos, y paramos maleteando entre nosotros. Sí, bueno. Arquitecto, yo tengo una pregunta. Siguiente pregunta. Súper interesante Sí. ver que usted se lleva el libro para tener cierta inspiración respecto a las geometrías y a las formas que toma en cuenta muchísimo lo que es identidad peruana. Entonces mi pregunta es, ¿tiene como una sección o alguna manera de inspiración? O sea, en el sentido de que tiene algunas imágenes o alguna cultura peruana exacta que como que siempre le ayuda a inspirarse respecto a las formas, o es más como que siempre le pasa como el proyecto de la Casa Verónica, que mientras va surgiendo, va viviendo básicamente, es que toma las inspiraciones y lo junta y sale y lo utiliza en su proyecto. Lo que tengo como intuitivo que soy, lo que tengo, el intuitivo, la intuición y el desorden van juntos, ¿no? Un racional es muy ordenado, el intuitivo es desordenado y le salen las cosas, y uno al final no sabe de dónde salieron. Hay cierto orden en el proceso, pero uno no sabe, no maneja ese orden. A uno lo maneja, ese desorden lo maneja uno. Entonces, respondiendo a tu pregunta, tengo cosas fijaciones sí tengo, por ejemplo, hay un muro del templo de Ollantaytambo, la parte alta del templo, donde hay unas piedras rosadas gigantes con unas piedritas delgadas y con unos salientes. Eso me ha inspirado toda la vida, ¿no? Por ejemplo, esa. La Puerta del Sol del Tiahuanaco también. Hay una que otra cosa, Ollantaytambo, Sacsayhuamán, partes de Machu Picchu, el Templo de la Luna. Hay cosas que me inspiran muchísimo y que constantemente salen, constantemente. Y hay cosas nuevas que veo, como cuando hice la Casa del Pescador, cuando vi esta arquitectura magnífica de los mochicas, cuando vi Chan Chan, dije esto es, y ahí sí dije alguna vez voy a hacer algo con esto, ¿no? Conscientemente. Entonces tiene de las dos y depende en qué estado de ánimo estés, depende qué tan feliz o qué tan triste estés, depende mucho en las circunstancias de vida, ni siquiera voy a decir circunstancias de diseño, sino circunstancias de vida, ¿no? Y la arquitectura para mí lo que tiene es un calmante, un apaciguador, es todo lo que necesito para ser feliz.
Si no estoy feliz por alguna razón, la arquitectura viene y me da la oportunidad de hacer algo que me da felicidad. Y cuando digo eso, la gente podría pensar que estoy loco, o que es una exageración, pero no es así, ¿no? Entonces, a veces a veces le prometo, como lo que hice en Chan Chan, a eso que me inspiró tanto, le prometí homenajear eso en una de mis obras. Y llega el momento y uno lo hace, ¿no? Pero es espontáneo, es una cosa que tiene que ver con el momento, no es nada, es como que la pregunta sería, ¿qué cosa lo inspira? ¿No? ¿Qué cosa lo inspira para ser peruano? ¿No? Entonces te puedo decir, me inspira el Perú antes del Perú. Porque el Perú, yo no sé desde cuándo nos llamamos PERU, y no sé en qué se basa ese nombre, porque el Perú que a mí me gusta es el Perú antes de que se llame PERU. Ahora, estoy muy orgulloso de ser peruano y me gusta el PERU más que, por decir, Bolivia, o más que Argentina, o más que esas 4 letritas que hacen Perú me encantan. Pero me inspira el Perú antes de ese Perú, cuando se llamaba el Tahuantinsuyo, o cuando se llamaba Abya Yala, que era en Aymara, lo que era Latinoamérica, ¿no? Me inspira lo antes del Perú contemporáneo, lo antes del Perú republicano, ¿no? Lo antes de la colonia. La colonia no me inspira mucho, algo me inspira, hay algo bueno en algunas cosas, pero lo previo a la colonia, todo lo antes de la colonia me inspira mucho. Y la inspiración viene de acuerdo al estado de ánimo, ¿no? Viene de acuerdo a lo que ves, ¿no? Imagínense si estás recontra triste por alguna razón y te encuentras en un sitio donde ves algo y, como dicen, te vuelve el alma al cuerpo. Vuelve el alma al cuerpo. ¿Y quién te devolvió el alma al cuerpo? Ese fue Dios. Pero Dios fue a través de la obra de alguien, que es la obra de esos arquitectos del pasado, que en su momento fueron fragmentos de Dios y que pudieron crear para que 1000 años después un arquitecto que andaba triste ve eso y le vuelve el alma y lo inspira. Es así, ¿no? Son como ciclos. Ok, arquitecto. Arquitecto, una consulta. ¿Qué tan difícil fue relacionar la arquitectura peruana con la tendencia foránea? ¿Qué tal difícil es? No te escuché combinar o... ¿Qué tan difícil fue relacionar la arquitectura peruana con las tendencias, ¿no? Del extranjero, foráneas, de estilos distintos? No fue muy difícil porque no las comparo. Quizás pueda entender lo que hace, por ejemplo, Freddy Mamani en Bolivia. Freddy Mamani hace estas cosas raras de colores tan feas pero que son tan bolivianas. Pero después analizar la tendencia mundial y pedirle permiso para hacer lo que yo quiero, ni siquiera converso eso. O sea, siento seguridad de saber que he sido formado por muy buenos arquitectos, que mi formación modernista es sólida, y sé que con lo que sé, digamos, con mis fundamentos, puedo explorar y buscar lenguajes diferentes. O sea, no tengo que alinearme con las tendencias foráneas. Es más, prefiero ni verlas. Porque si las veo va a salir algo que se parece a esto, algo que se parece al otro, ¿no? Yo soy muy influenciable, entonces trato de que no pase eso. Ok. Y arquitecto, entonces, los materiales que empleó en el proyecto de la Casa Verónica, trató de rescatar siempre lo que existía, ¿no? Por ejemplo, las rocas, como nos comentaba, o darle todo el toque natural, se podría decir. Sí. Bueno, como les dije, hasta esa casa, mi discurso respecto a la materialidad y con ello al color era que en mi arquitectura el color solamente podía venir como un derivado de la materia. Entonces, si yo quería algo medio marrón, medio cálido, esa parte era madera.
Si yo quería algo gris, ese es concreto. Si quería el gris pulido, era cemento pulido, ¿no? El granito tiene distintos tipos de colores, distintos tipos de color. Entonces, la materialidad me sugería la fuerza del proyecto, ¿no? Entonces, era muy claro que usábamos piedra, que usábamos granito, que usábamos concreto, que usábamos madera, que usábamos acero inoxidable, vidrio transparente, y con esos elementos hacíamos... y la pintura blanca en algunas partes, por lo que la playa exige pintura blanca, ¿no? Pero esos eran todos los materiales y no se necesitaba más, ¿no? O sea, yo pienso que, por ejemplo, en el Perú, el tarrajeo es como una especie de tapa errores, ¿no? Se hace una estructura mal planteada, se construye mal y viene el tarrajeo y lo tarrajea y está bonito, y lo pintan y ya. Eso a mí no me gusta, ¿no? Prefiero mostrar las huellas del proceso, que si se vació mal, aparezca eso que se vació mal, y va a tener un poco esa posibilidad de belleza de lo imperfecto, que es el wabi-sabi de los japoneses, ¿no? Pero es así es más o menos la lógica de los materiales, ¿no? Y en Verónica ha sido así, ¿no? El único color que usamos es el blanco. Claro. Para pintar. El resto es material natural. Ok, arquitecto. Arquitecto, una consulta. ¿Cuánto tiempo llevó a cabo construir la Casa Verónica? En la playa solamente puedes construir de mayo a noviembre, a fines de noviembre. Entonces, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Tienes 8 meses para construir, porque en época de temporada no se puede construir, ¿no? Entonces nos tomó 2 temporadas, 2 años, pero que en realidad trabajamos 8 meses cada año, ¿no? Porque en la época de temporada de playa no se puede construir, ¿no? Y el diseño lo hicimos de febrero a, yo diría, junio. Empezamos la obra en julio, terminamos en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses. Hicimos parte del casco, la primera parte, hasta la piscina, y el año siguiente hicimos el casco del primer y segundo piso y los acabados. Entonces han sido en 13 meses, 14 meses. Bastante rápido comparado en cómo hacemos nosotros, porque la Casa Pachacamac duró 8 años, ¿no? Hecho a mano, en ningún apuro, ¿no? Buscando, explorando. Acá no, acá querían inaugurar, necesitan su casa, ¿no? A nadie le gusta tener tanto tiempo, entre comillas, perder tanto tiempo. Pero en realidad no es perder, ¿no? Porque en el caso de la Casa Pachacamac se ganó un súper proyecto por el hecho de poder estar explorando, trabajando lento, etc. Pero así es. Ok, arquitecto. ¿Y cuál fue la parte más difícil en el proyecto de la Casa Verónica? Quizá en construir, imaginarse, no sé. La parte más difícil, a ver, esa es buena pregunta. La parte más difícil ha sido 10 años después, en que me escribe el dueño y me dice, no es una queja por si acaso, pero tengo que cambiar toda la mayólica de la piscina porque no usaron el mejor pegamento. Pucha, y ahí es donde yo le tengo que decir al constructor qué cosa pasó, ¿no? Y ahí mi disculpa con el cliente fue, bueno, tú quisiste hacer la negociación directamente con el constructor. Yo solamente fui al puente. Y como puente, esta vez yo paso también, le tiro la pelota al constructor. Claro, ya han pasado 10 años. La garantía para cualquier producto, construcción, son 7 años. Entonces, estaba dentro de la garantía. Pero ese ha sido el momento más feo, por ejemplo, que es una queja absurda, estúpida. Y el más bonito ha sido algún domingo, mucho después de entregada la obra. Un domingo 7 de la noche salía de misa, en esa época vivía en Corpac, en San Isidro, salía de misa de la parroquia Nuestra Señora de Gracia, y recibo un WhatsApp, y es un texto más o menos larguito, donde parecía una declaración de amor de, no sé si era Verónica o su esposo, o ambos,
que decían muchas gracias por lo que nos has dado. Ahorita estamos en la piscina, estamos viendo el sunset y vemos la maravilla que pudiste concebir y lo afortunado que somos de haber sido tus clientes y que te agradecemos en el alma, etc. Eso, que te lo digan después de entregar a la casa y varios años y de la nada, porque no es que nos seamos amigos y nos escribamos todos los días, que de un buen día te pase eso es una felicidad tremenda, ¿no? Entonces, y como ves, no tiene nada que ver eso con el proceso constructivo o el proceso de diseño, tiene que ver con el resultado, ¿no? La alegría mayor ha sido esa vez y el momento más difícil ha sido cuando ha habido una queja, ¿no? Pero durante la obra ha fluido bastante bien, ¿no? Quizás el cliente no reconoció algunas cosas en las que podía aumentar los honorarios, pero eso no tenía por qué. Hay clientes que son muy consecuentes con qué tanto le dedicas y te reconocen algo más sin que tú lo pidas, ¿eh? Y hay otros que simplemente dicen, me saqué la lotería, me están cobrando barato y ya, pues, ¿no? Y no le voy a pagar, ¿para qué es tonto? ¿No? O como ellos usan una palabra un poquito más fuerte que usamos los peruanos y que comienza con C. Dice, ¿para qué es tan? Y ya saben lo que sí, ¿no? Pero con la obra y con el diseño, no, nada difícil. Ok, arquitecto. Ahora, sí. ¿Qué experiencia se lleva al haber diseñado tal monumento de vivienda? ¿Cuál fue su experiencia al final? Porque creo que todos, bueno, usted siempre habla muchísimo acerca de experiencias y que aprende a través de las conversaciones, y que me imagino que debe haber algo que lo motivó, lo cautivó, Ajá. que saca el aprendizaje, en resumen, de todo ese proyecto. Muy interesante, me van a hacer pensar para contestar esa pregunta. O sea, tenía que ser una casa diferente, una casa que podía sentirse peruana en un contexto que todo el mundo aprecia más, algo foráneo. Es casi como intentar fabricar un carro peruano que compita con un Mercedes o con un BMW o con un Audi, ¿no? Y que resulte mejor, y que resulte mucho más cautivador, mucho más fino, ¿no? Yo siento que hemos hecho eso, que se ha logrado eso, ¿no? Que se ha fabricado, el resultado final ha sido algo que es fino, que es detalloso, que es artesanal, pero con calidad de buena manufactura, que es moderno, ¿no? Y que ha causado los mejores comentarios de los especialistas en el mundo. Como digo, los especialistas o los teóricos peruanos los respeto, pero creo que vemos lo nuestro muy cerca. No nos alejamos para verlo de lejos, ¿no? Salvo excepciones, por supuesto que siempre hay excepciones. Pero el hecho de ser reconocido en el extranjero, voy a tomar esto, me entra, no sé qué hará. El hecho de que en el extranjero lo reconozcan como Inca moderno es una satisfacción. O que digan el último Inca, el autor de esa obra, ¿no? Entonces, como que me están premiando con eso, ¿no? Recuerdo mucho también la visita de mi hija Paloma, que es arquitecta que practica en Estados Unidos, y vino justo cuando entregamos la casa. Espero que no sea COVID. Voy a tomar un poquito de agua. Denme un minutito. Bueno, no, lo que les decía de la experiencia, o sea, algo así puede ser, pero la experiencia de haber construido, de haber diseñado y construido algo así, creo que es una casa, es un tremendo monumento, pero no tiene, digamos, la trascendencia ni la
la trascendencia que tiene, la importancia que tiene la Casa Pachacamac. ¿Por qué? No sé, ¿no? O sea, la Casa Pachacamac es enterrada, tiene otro lenguaje. Cuando se habla de la Casa Pachacamac, nadie opina algo negativo. De esta casa sí, tiene como para opinar, es casi como me gusta o no me gusta, o como decir, sí, qué chola para pretenciosa, ¿no? Qué guachafo, o qué exagerada, o qué esto, ¿no? Pero sí, el hecho de ser reconocido, de haber mostrado esta casa en el extranjero y haber recibido premios, halagos, publicaciones y todo eso. Actualmente está en una exposición itinerante en facultades de arquitectura de Estados Unidos. 3 casas, la Casa Pachacamac, la Casa Para Siempre y la Casa Verónica. Esas 3 van juntas en una exposición de fotografía. Entonces, como que sí es reconocida, muy reconocida, no tanto como la Casa Pachacamac, porque tiene una serie de provocaciones que pueden hacer reaccionar diferente a los críticos o a la gente entendida en arquitectura. Pero el hecho de que sea reconocida es bastante. Y les contaba esa experiencia que llegó mi hija Paloma, que ya era arquitecta, ya estaba trabajando en arquitectura en Estados Unidos, y justo cuando le entregamos la casa, y justo cuando la dueña nos invita en su embarcación, en su yate, a dar una vuelta por el mar, porque esto está por Pucusana, y ver la casa desde el mar, y después nos lleva al club a comer ceviche y tal cosa, ¿no? O sea, hicimos la de los ricos y famosos con mi hija que recién había llegado a Estados Unidos, y entonces estaba más que feliz de ver una obra, de ver el trabajo de su papá. Ella, siendo arquitecta, tiene que reconocer que es especial. Entonces, ver la emoción de ella y de cómo me estimaban y cómo me trataban los clientes, esa es una satisfacción, por ejemplo, ¿no? O sea, eso no tiene precio, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy linda. Ese tipo de cosas son las que me da el trabajo, ya sea de la Casa Verónica o de cualquier casa, ¿no? O sea, es lo que te entrega, las sensaciones que te entrega, lo que te dice cada vez que la ves después, ¿no? O sea, cuando tú visitas esta casa, alguna vez he ido con el decano de la Universidad de Hawái, que me vino a visitar, me dijo, y quiero ver alguna obra tuya. Entonces lo llevé a ver la Casa Pachacamac y la Casa Verónica. Y en la Casa Verónica pues nos esperaba el mayordomo, la persona encargada, toda esta cosa, y con la super vista y con el super glamour, ¿no? Porque es glamorosa. Se siente como importante, ¿no? Mientras que la Casa Pachacamac está ahí enterrada y es muy austera y muy sucia y tal, ¿no? Entonces, esas sensaciones son las que yo valoro, ¿no? Que son las experiencias y que las tienes también durante obra, las tienes durante el encargo, las tienes durante el diseño, en las reuniones de diseño. Tienes una serie de cosas que son, yo le llamo las circunstancias de diseño, ¿no? Esto que me estás preguntando como qué experiencias, yo después las dicto o las hablo como circunstancias de diseño. ¿Qué cosa hizo que haya salido una casa tan linda? La circunstancia de diseño de tener una persona que le interesó ese tipo de arquitectura. Es una circunstancia especial. La circunstancia de que él era marino y que el mar y estas cosas le exigían este tipo de cosas, ¿no? O sea, todo eso te hace en circunstancias de diseño. El hecho de que se construya solamente 8 meses al año también es una circunstancia, porque te permite, los meses que no puedes construir, te permite ir fabricando cosas, fabricando piezas, preparando los moldes del encofrado que vas a usar, si es que vas a usar, ¿no? Separando piedras, haces trabajo que nunca harías si tuvieses todo el tiempo para construir, ¿no? Entonces, cada situación que te ofrece la vida, no solo en arquitectura, en lo que sea, uno la tiene que tomar como una oportunidad de aprendizaje, por un lado, oportunidad de experiencia, tiene que ser una buena experiencia, y después verás si funcionó o no funcionó. ¿Quién sabe qué? ¿No? Yo la presenté para la Bienal Iberoamericana con la seguridad de que iba a ir a representar al Perú por lo menos, ni le escogieron. Entonces uno dice, bueno,
Uno nunca puede ganar todos los partidos, ¿no? Lo que sí tienes que ganar tu propio partido, de estar contento con lo que has hecho y decir, bueno, si no lo escoges será su problema, no mío, ¿no? O sea, eso ya es otra cosa, ¿no? Sí, arquitecto. Y arquitecto, bueno, ¿es hoy en día la cultura peruana un enfoque para el diseño de todos sus proyectos o es solo para algunos de sus proyectos? Los proyectos en el Perú sí, ¿no? Un poco que me metí en eso desde la Casa Pachacamac, que esto es 2005, 2003. Antes me gustaba mucho el estilo, la escuela californiana. Vine incluso, y los primeros proyectos que hice en el Perú tenían un poquito ese sabor, porque vine pensando que uno tenía que venir del extranjero, porque había estudiado en el extranjero, vivido en el extranjero, que tenía que hacer las cosas que se hacían en el extranjero, ¿no? Porque el peruano aprecia más eso. No tenía ni idea. Y yo llegué el mismo año que llegó Gastón Acurio. Gastón Acurio llegó de París en 1994 y puso su restaurante Astrid y Gastón, que era un restaurante de comida francesa en Miraflores. Él vino a cocinar francés a los peruanos y después se dio cuenta que está como yo, que estamos en el Perú y que tenemos que hacer Perú, porque es insuperable, el país es insuperable. Y el cliente, o sea, el usuario peruano también es insuperable, ¿no? Somos gente complicada, pero que puede inspirar, ¿no? La Casa Verónica nunca hubiese salido si es que no había otra gente, otro tipo de peruano que no cree en eso. Al haber un tipo de peruano que no cree en la arquitectura peruana contemporánea, entonces uno de puro picón le comienza a hacer, son provocaciones positivas que te hacen pensar, que te hacen diseñar, que te hacen funcionar, ¿no? Y ahora estoy diseñando una casa en Hawái y evidentemente me estoy cuestionando cuál es la identidad, cuál es la materialidad, a quién tengo que ver. Y estoy enamorado del arco iris, que dice que sale todos los días sale un arco iris frente al terreno de la casa, ¿no? En el mar. Entonces, uno de los elementos, que yo le digo materia, pero no es materia, pero uno de los elementos principales de este sitio donde estamos diseñando es el arco iris. Ahora, se imaginan, si tenemos eso en cuenta, lo que debe ser la casa, ¿no? La lástima es que yo no estoy haciendo la conceptualización. Yo he entrado ya cuando las cosas están avanzadas y vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. Justo hoy día tenía que tener una reunión con ellos, pero nunca me han llamado. Espero que les esté yendo bien. Pero sí. Arquitecto, y... Si tengo que diseñar en el Perú, el Perú es mi inspiración y el lenguaje peruano es... Ahora, yo pienso más en un lenguaje latinoamericano basado en la esencia de Latinoamérica, que es el Perú. ¿Qué es lo que es el Perú ahora? Que era el Tahuantinsuyo. Entonces, resulta que nosotros somos el corazón del Tahuantinsuyo y por lo tanto somos afortunados, ¿no? Pero ya han visto en el conversatorio, había gente de Tucumán, que es la parte más de Argentina, porque está ya la frontera con Bolivia, y Bolivia es el Alto Perú. Yo diría más que hablar de un lenguaje peruano contemporáneo, yo diría de un lenguaje latinoamericano, ¿no? Latinoamericano inspirado en la cultura. Ay, se me fue internet, disculpe. A ver. ¿Me escuchó? Parece que cambiaron de operador, dice. Sí, escucho, pero... Perdón, sí. Bueno, ¿y cuál es la finalidad de plasmar la identidad peruana en cada uno de sus proyectos peruanos? ¿Es como una especie de misión, tal vez, de que todos los peruanos en algún momento nos sintamos orgullosos de ser cholos, de ser peruanos? Una especie de, no te escuché lo último. De misión, digo, de que todos los peruanos en algún momento nos sintamos orgullosos, tal vez es una... misión. Sí, de ser orgullosos, de tener cierto tipo de rasgos, de ser diferentes. Sí, claro. Es más, yo he repetido esto tanto que incluso la vez que fue hace un par de años que me invitaron a dar una conferencia en Dhaka, en Bangladesh, vino un
un arquitecto que también había sido profesor en la Universidad de Hawái, pero que ya había hecho un instituto en Bangladesh, un instituto de arquitectura, que había publicado un libro gordazo, donde publicaban 4 arquitectos y uno de ellos era yo. Y me trajo y me regaló el libro, ¿no? Y cuando lo hojeé tenían toda mi obra y decía, el título era Luis Longhi, arquitecto peruano, la misión, y ahí es donde viene la palabra que tú has dicho, la misión del arquitecto peruano, construir el Machu Picchu contemporáneo. Eso pues es lo más entendible. Cualquiera puede entender eso. ¿Qué cosa es la cosa que nos da más orgullo a los peruanos? Machu Picchu, y es arquitectura. Entonces, ¿qué nos toca a los arquitectos peruanos contemporáneos? Es hacer el Machu Picchu contemporáneo. De tal forma que cuando vengan turistas dentro de 500 años y encuentren lo que hemos hecho nosotros, digan, qué capos que eran estos peruanos, ¿no? Como lo que nosotros decimos ahora de nuestros incas, ¿no? Ese es un poco el pretexto, esa es la provocación, ¿no? Y que lo entiende hasta el menos sensible, entiende eso, ¿no? Dice, quiere ser el Machu Picchu contemporáneo. Ya, por lo menos se entiende la tarea. En ese libro lo pusieron como una misión, la misión del arquitecto peruano. Y yo diría que sí, podríamos decir, ¿no? Es casi como la búsqueda en todos los encargos que tengamos de experimentar, explorar lo peruano. Lo peruano, que está inspirado en antes del Perú, antes de que el Perú sea Perú, de cuando era el Tahuantinsuyo. Arquitecto, una consulta. ¿Cómo se siente que le digan el último Inca? Me encanta, no creo que sea, pero me encanta, eso siempre les digo, es un honor, pues, ¿no? O sea, algún otro que se hizo llamar el último Inca fue el boxeador Maicelo, y no, pues esa es una broma, ¿cómo puede ser Maicelo el último Inca? Dice, no, de Inca no tiene nada, ¿no? O sea, querrá decir es guerrero, o sea, él usa el último Inca para marketearse, porque ser un Inca en un ring de box en Estados Unidos, pues es cosa seria, ¿no? Ahora, ser un Inca, arquitecto Inca, en cualquier parte del mundo, teniendo Machu Picchu como referente, eres un dios, eres más que cualquiera, por lo tanto, más que feliz que me llamen eso, ¿no? El último Inca, ¿no? Basta que me digan Inca. Mi padrino, el arquitecto Rodo Tiznado, me dice Inca. No me dice el último Inca, sino me dice Inca. Mi arquitecto. Y bueno, ¿qué tipología de proyecto, en su opinión, necesita el Perú para mejorar la calidad de vida de sus habitantes? ¿Qué cree? De hecho, creo que es una pregunta que también se hizo en el conversatorio, que decía, ¿qué proyectos usted haría para mejorar el Perú? Bueno, justo ahora que estamos en época política. Bueno, sin duda que los proyectos de vivienda social, ¿no? Que no existen en el Perú, ¿no? Por ejemplo, toda esta historia de casa propia y todas estas oportunidades que están dando para hacer edificios más densos, incluso en barrios, en cualquier distrito. Lo único que está dando es una oportunidad a los empresarios de hacer un poquito más de plata, ¿no? Y de eso no se trata. Yo haría vivienda social, digamos, en los ceros, o sea, la vivienda espontánea, estas ocupaciones de periferia, como hablamos, las ocupaciones de la periferia, pero tratadas como una interpretación del usuario, ¿no? Del comportamiento del usuario, y como una interpretación de la naturaleza del sitio, ¿no? ¿Cómo es ese sitio? Porque los sitios donde están los asentamientos humanos fuera de Lima son sitios increíbles, con una vista espectacular, con la pendiente necesaria, que se puede orientar bien. Lo que pasa es que están muy mal orientadas, muy mal construidas, muy mal todo, porque lo único que es que van y se acomodan como pueden, ¿no? Entonces, hacer trabajo ahí sí sería todo un reto. Y creo que eso es lo que necesitamos en el futuro, ¿no? O sea, sí, siempre hay déficit de vivienda en el Perú, pero es más el déficit de vivienda social. Y también meter en la cabeza del peruano que vivienda social no necesariamente tiene que ser barata o
o simplemente porque social es mala y material es malo, no. Social es vivienda digna, ¿no? Y ahí está la gran cosa. Y para tú tener una vivienda digna, tú como ser humano tienes que ser una persona digna. Alguien que no espera que el gobierno le esté solucionando todos sus problemas, ¿no? Porque, claro, la vivienda social es para que estos pobres que no pueden hacer nada y que le piden todo a papá gobierno. ¿Se imaginan ustedes en su casa, tienen 5 hermanos y los 5, ninguno trabaja y todos le piden a su papá? ¿Cómo sería esa casa? Se va al diablo. Y en un país, un montón de habitantes de ese país que lo único que hacen es pedir a papá gobierno que le haga su casa, que le dé esto, que le dé luz, que le dé agua, ¿no? Hay que ser digno. Y esa es una cosa que hay que trabajar en el habitante y en el terreno, ¿no? En ambos, ¿no? La dignidad. Casa social no quiere decir casa barata, casa digna, para gente digna. La gente tiene que tener dignidad y la dignidad está en eso, ¿no? De hacer lo posible, construir tu propia casa, juntarte, asociarte, hacer todo. Lo hacen ahora en estas asociaciones, hay bastante de ese tipo de actividad, pero como que tiene que ser más ordenada. Eso debe ser fantástico, ¿no? Estoy pensando trabajar eso en taller 7, solamente que tengo que hacer proyectos de integración, o sea, no solamente vivienda, sino una sociedad que pueda sobrevivir en ese sitio. Entonces, imaginan las periferias donde haya vivienda social, haya guaguaguasi, o sea, para todos, colegio de primaria para todos, secundaria para todos y universidad para todos sin que salgan de su sitio. ¿Se imaginan cómo sería eso? Sería mucho mejor. Sería mucho mejor. Y los más destacados pueden salir a hacer su posgrado y aprender más para... Eso sería una maravilla, ¿no? Yo estoy inventando lo que vamos a hacer en Taller 7. Ya estamos. Y bueno, hablando de retos, ¿existe algún tipo de proyecto, reto en específico que a usted le gustaría formar parte de? Buena pregunta, ¿no? Sí, quiero lo que yo lo tengo a nivel de sueño. El proyecto no es un proyecto de cosas tangibles, o sea, no es un proyecto de generar arquitectura como arquitectura que se pueda tocar, material, sino lo intangible de la arquitectura. ¿Dónde está lo intangible de la arquitectura? Está en la educación, por ejemplo, ¿no? Me encantaría hacer universidades, y esto de repente lo debería hablar con Acuña, que es el que habla de educación de los presidentes, ¿no? Me gustaría hacer una universidad que no tenga que ver nada con el sistema, ¿no? Una universidad que no dé diplomas, que no dé nada, pero que ofrezca a los mejores profesionales del mundo. Y que las empresas se peleen por esos profesionales que no tienen diploma. Entonces romperíamos un poco el esquema de las universidades normalmente, que lo único que ofrecen es un diploma y sálvese quien pueda, ¿no? Pero eso lo tengo a nivel de sueño, por ejemplo, de producir intangibles con la arquitectura. Y la arquitectura es más bien tangible, se tiene que tocar. Lo intangible de la arquitectura es producir sensaciones, producir emociones con la arquitectura. Ese pertenecer a un grupo que hace eso con la educación de la arquitectura ese sería el sitio donde me gustaría estar, ¿no? En cuanto a un proyecto, el que venga, a mí me parece, yo no estoy tras de el gran proyecto, el que me va a hacer ganar plata, el más grande. Yo estoy detrás de lo que me toque. Y yo sé que me va a tocar algo y lo voy a hacer bien. Y si me toca algo más de lo que puedo hacer, no lo voy a hacer tan bien. Y si me toca algo menos, tampoco lo voy a hacer tan bien. Me tiene que tocar exactamente lo que me tiene que tocar. Y eso lo sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, no me preocupa, no lo tengo como misión. ¿Qué proyecto me gustaría? Si un edificio de rascacielos en Nueva York o un museo no sé, pues en un sitio, un museo de arte moderno en Cusco, que podrían ser cosas casi lindas. Ok, ¿no? O sea, cuando digo un rascacielos en Nueva York, tantos que ya están hechos. Pero sí me gustaría hacer o un rascacielos en Nueva York o un museo de arte moderno en Cusco, pero que lo que produzca son intangibles, o sea, algo que no sea arquitectura, pero que
haga las funciones de la arquitectura. Algo que no sea un edificio, pero que haga las funciones de la arquitectura. Entonces podría ser esculpir el paisaje, podría ser más cosas que tengan que ver con el paisaje mismo, o sea, con Dios, ¿no? Dentro de, ¿no? Suponiendo que Dios es, que el paisaje es Dios, ¿no? Tratando de hacer la menor cantidad de intervención en entorno natural, pero produciendo el mejor efecto para el ciudadano, para el habitante, ¿no? Ese tipo de cosas que son más intangibles que tangibles. Eso es lo que me gustaría. Y eso tiene que ver con trascender, tiene que ver con despedirte de esta vida, ¿no? De estar preparándote para lo que viene, ¿no? Porque uno ha caminado tanto y ya sabe reconocer lo que está bien, lo que está mal, lo que puede desaparecer, lo que puede terminar, ¿no? Eso es así. Es una buena pregunta. Sí, creo que en algunos países, justo algo que mencionó hace poco, que no se basa en un título, y hay empresas que contratan a las personas más que nada por su capacidad o más que nada por sus ganas de prosperar, de querer hacer las cosas, su creatividad, su resiliencia, que es algo muy importante. Y bueno, arquitecta, una pregunta, ¿cómo es que usted busca inspiración en cada uno de sus proyectos? ¿Es que se inspira siempre en los usuarios? Y segunda pregunta, como adjuntada a eso, ¿qué hace cuando no encuentra la inspiración para sus proyectos? Está raro, nunca lo he pensado como qué hago cuando no encuentro inspiración, porque yo encuentro inspiración en todo, porque vivo en base a la arquitectura, o sea, pareciese que es una metáfora o que es una exageración, pero yo he sacrificado familia por la arquitectura, ¿no? Y que ahora cuando yo veo eso digo, ¿valió la pena? Y entonces cuando uno está tan metido, tan sumergido en la arquitectura o en tus ganas de conseguir reconocimiento, sobre todo reconocimiento, que digan, oye, qué bien, o que el cliente diga, gracias, me haces feliz, me has hecho felices. ¿Por qué uno siente tanta necesidad de eso? Yo lo he sentido todo el tiempo, ¿no? Entonces, el estar esperando el proyecto, por ejemplo, la pregunta anterior era ¿qué proyecto sería? Yo sé que vienen los proyectos correctos y cuando vienen yo sé qué es lo que debo hacer, ¿no? Y como yo ya sé qué es lo que debo hacer, la inspiración viene con el proyecto. Casi siempre la inspiración viene con el proyecto, viene con el cliente, viene con el sitio, viene con el momento que estás viviendo, ¿no? Viene con los alumnos que tienen y que te hacen pensar, vienen con una conversación que has tenido en el café, o una discusión que has tenido con tu mejor amigo, o la insatisfacción no sé, o la mala onda de alguna situación que has hecho. Eso se transforma en inspiración. Eso se convierte. Lo que sí tengo es una facilidad de conectar todo lo que me va pasando. Entonces, cuando estoy pensando en una cosa, inmediatamente aparece otra, ¿no? Y que conecta. Cuando tengo un vacío, que no sé cómo llenar, por ahí estoy pensando en otra cosa, aparece lleno, que hace que ese vacío se llene, y en ese plan, ¿no? Entonces, ¿qué me inspira? Me inspira casi todo, ¿no? O sea, no podría ser poético como Oscar Niemeyer, que decía, me inspiran las curvas de las montañas y las formas de las mujeres de mi país. O me inspiran las curvas de las mujeres de mi país, no, me inspiran las curvas de la mujer y las formas de las montañas de mi país. Ese era algo que él decía, que es muy poético y que es muy cierto, pero que, ¿y a quién no le inspira eso? O sea, tendría que ser, bueno, ¿no? Y un arquitecto como que te inspira todo, ¿no? A mí me inspiran las piedras, ¿no? Yo vivo entre piedras en este cerro, que cada vez que veo cuando una piedra, que era una sola, se abre y se convierte en dos piedras, era una sola piedra y de repente la golpeas y ¡poc! Aparecen estas dos piedras, que cuando las vuelves a juntar es una sola piedra, las separas, son dos piedras. La separas un poquito y comienzas a hacer cosas en esa separación y ya estás haciendo arquitectura o representación de arquitectura.
todo eso inspira, ¿no? La misma forma, la parte plástica. Me inspira mucho la poesía. A pesar de que yo no leo, de repente aparece un poema y me inspira mucho los dichos que aparecen de vez en cuando. Esta mañana de la nada estaba, no leyendo, pero vi en YouTube algo que dice los 3 secretos, ¿cómo eran las 3 leyes de la espiritualidad? O 3 secretos de la espiritualidad, las 3 leyes de la espiritualidad, ¿no? Y entonces, claro, escucho eso y ¡boom! Me inspira, me veo más allá de lo que dice eso, ¿no? Lo entiendo, ¿no? Las conversaciones me inspiran muchísimo, muchísimo. Y cuando estoy medio duro en algo, que esa es la pregunta que tú me decías, ¿qué pasa cuando no encuentras inspiración? Yo creo que busco una buena conversación con mis amigos, o una buena conversación con el cliente, una buena conversación con alguien que quiere escucharme y que sabe que estoy hablando para encontrar inspiración. Entonces, la conversación, no importa con quién, me inspira. Y eso es porque soy intuitivo, porque tengo inteligencia auditiva, porque aprendo a partir de las conversaciones, ¿no? Hay gente que puede ver libros, que puede ver películas, ¿no? Yo también en una película me puede inspirar. Nunca hago el ejercicio de ver arquitectura para producir arquitectura, eso sí no hago. No, es más, no me gusta. Ni siquiera me gusta ver arquitectura cuando viajo, ¿no? A pesar que debería hacerlo, no, porque me influye demasiado. O sea, me toma, me toca. Y salir de esa fuerza es muy difícil. Entonces termino haciendo cosas como esa y no soy yo mismo y ahí hay un poco de... Ahí hay un problema, ¿no? Pero... la música también me inspira. Y a veces cuando trabajo un proyecto, escucho la misma canción, repito y repito y repito la misma canción, horas de horas, semanas, meses, días, etc. Pero estar negado, seco de inspiración, bien raro, bien raro. Me voy a tomar un café y ya comienzas a pensar, ¿no? En el café te encuentras con alguien y le comienzas a hablar, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy acá? ¿No? Preocupado porque estoy haciendo una casa y no me sale. Casi nunca he dicho eso, sino siempre digo no lo que estoy haciendo, no me convence. Por ejemplo, la casa de Hawái que estamos haciendo ahora, de hecho, he visto las vistas de un diseño prematuro, ¿eh? Entonces, las vistas de un diseño prematuro pues son malas, ¿no? O sea, todo lo prematuro es feo, es débil, no es bueno, ¿no? Entonces yo digo, muestro mi inconformidad, mi insatisfacción, y si estoy comiendo con mi mejor amigo, le digo, oye, pucha, que estoy molesto porque no sale lo que quiero. Tengo algo en la cabeza y no sale. Entonces, ¿y por qué que esto? Y de repente, ¡clic! Y aparece la idea, ¿no? Es así. No hay fórmula. Quizás que lo dije ayer también o el sábado en el conversatorio. No pierdas el entusiasmo y no permitas que nadie te quite el entusiasmo. Si hay algo o alguien que te está quitando el entusiasmo, entonces haz algo para que el entusiasmo, o sea, Dios vuelva a meterse dentro de ti. Lo que fuese, ¿no? Y si sigue eso o ese sacándote el entusiasmo de ti, entonces tienes que dejarlo. Es la posición sana. Muy inspirador, arquitecto. Estar entusiasmado es estar entusiasmado es estar inspirado. Esa sería una lógica de esta conversación. ¿Hay que estar entusiasmado para estar inspirado? Yo creo que sí, porque el entusiasmo lo tienes hasta cuando estás nostálgico, hasta cuando estás triste puede haber rasgos de entusiasmo, creo. De repente no sé. Pero creo que estar entusiasmado y estar inspirado van por ahí. Creo que van por ahí, van. A veces que yo diseño y estoy cantando, estoy feliz. Y hay otras veces que estoy concentrado, que ni siquiera me doy cuenta del tiempo. Y es porque ya he logrado irme a otro sitio, ¿no?
definitivamente para diseñar tienes que estar en el mundo paralelo. No en este mundo, sino en ese mundo paralelo que tenemos, ¿no? ¿Y qué haces para ir a ese mundo? Comienzas a escuchar música, a imaginarte lo que estás haciendo y de repente no te das cuenta y estás creando unas cosas que te hacen muy feliz. Yo he llegado, últimamente no me pasa, pero cuando diseñaba más, por ejemplo, diseñaba en las noches y me quedaba dormido. Y al día siguiente ya le había mandado, diseñaba y ya le había mandado el diseño al constructor, a mi amigo, y nos encontrábamos el día siguiente en obra. Y ya había ploteado lo que yo había avanzado y todo. Y le digo, oye, ¿y qué es lo que te mandé anoche? Porque no me acuerdo. Sé que estuvo muy bueno, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Pero sí sé que estuvo muy bien y no me acuerdo. Y el rato que veo, digo, y ahí me acuerdo todo y él está entusiasmado y comenzamos a construir eso, ¿no? Así es como construimos, ¿no? Entonces la inspiración se encuentra día a día. La inspiración de un proyecto termina el día ni siquiera termina el día que entregas el proyecto, que entregas la obra. No termina nunca, porque tú tienes que asegurarte que tu obra está recibiendo un buen mantenimiento de parte del usuario, para que no se vaya a caer, para que no se vaya a oxidar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Así es que la inspiración es algo que es infinita, ni empieza ni se va. Entonces yo tendría que decir que tendríamos que estar inspirados todo el tiempo para hacer arquitectura. Pero ya ven que no es así, ¿no? Porque tu pregunta sí es aquí, ¿qué haces cuando te sientes que no estás inspirado? Yo creo que uno se siente que está inspirado todo el tiempo, solamente que no le gusta lo que está haciendo. O sea, creo que... Y lo que tienes que hacer es ver la manera, saber qué cosas... Más que nada creo que pasa mucho con los alumnos, o sea, no me ha pasado últimamente, no hace mucho, pero porque creo que cuando comienzas a madurar un poco siendo profesional, como que piensas arquitectura 24/7 y estás todo el día anotando. A mí me pasa, siempre tengo como hojas a la mano porque siempre estoy anotando lo siguiente que quiero hacer, pero sí pasa mucho cuando eres estudiante, que hay esos bloqueos, creo que también por los profesores, que a veces, justamente lo mencionaba en el conversatorio, que cortan alas, ¿no? Y nos dicen que está mal porque nos quieren imponer su idea o su estilo arquitectónico. Me acuerdo, muchas veces me han criticado el estilo arquitectónico que yo hacía porque decían que no iba con lo que ellos creían que era correcto. Entonces, ahora que diseño, a mí me gusta diseñar mucho la arquitectura sostenible, me gusta usar materiales que yo considero que son peruanos, como el bambú, la madera, me gusta usar un poco más rústico, pero no tenía ese estilo ni ese pensamiento cuando era estudiante y creo que me pasaba mucho antes y solamente era mi pregunta de qué hacía, ¿no? Porque bueno, hasta ahora no me ha pasado, pero siento que a veces pasa mucho cuando las personas absorben nuestra energía y hay bloqueos a personas que, o sea, que sí son creativas, pero tienen como un lapsus de que no saben qué hacer, o lo tienen ahí, pero eso, no saben cómo desarrollar un papel, o no lo saben cómo sacar porque tienen probablemente un bloqueo en la cabeza. Se limita en sí. Eso más pasa en tiempos de estudiante. Sí, no, y puede pasar en toda época. Mira, hay una cosa que yo uso, o con lo que explico lo que debe ser, son dos letras, F-E, fe. Hay que tener fe para diseñar, hay que creérsela, para crear hay que creérsela. Tú tienes que creer que vas a hacer, ¿no? Y si te dicen, ¿qué te crees, no? ¿Qué te crees? ¿Crees que eres el mejor del mundo? Le dices, sí, soy el mejor del mundo. Si yo no me la creo, ¿quién me va a creer? Por supuesto que tengo que ser el mejor del mundo. Y cuando enfrentas a un profesor con esa solvencia, con esa confianza, y además respondes con tus ideas y trabajo, porque no solamente es inspiración, ¿no? Dicen 1% de inspiración, 99% de transpiración. O sea, hay que trabajar y trabajar y trabajar, sudarla para que la inspiración funcione. O como decía, creo que era Pablo Picasso, si necesitas inspiración, que te encuentre trabajando. Porque no es que, o sea, mientras trabajas, te inspiras y sale. Entonces es un estado de ánimo y es un estado de fe. Para mí es fe, ¿no? O sea, para mí el mejor honor
No hace mucho me decían con cierta cólera, ¿qué se cree usted? ¿Qué cree usted que es el mejor del mundo? ¿Se cree superior al prójimo? Le dije, sí, me creo superior al prójimo. Sí, pero no por eso va a tratar mal. Ahí sí tienes razón, no por eso voy a tratar mal. Debo ser superior, sentirme superior, pero ser humilde en la manera de transmitirlo, ¿no? Y con eso no se pierde absolutamente nada. Esto, ustedes tienen que estar totalmente orgullosas de lo que han logrado y al mismo tiempo transmitir eso que han logrado con humildad. Ese es el gran reto del ser humano, porque el ser humano un poco que se sale y eso pues normalmente sale a los débiles de mente, débiles de carácter. Débiles de carácter, por ejemplo, los futbolistas son débiles de carácter, débiles de intelecto, entonces les va bien y de repente pierden y se les suben, están en las nubes, se dedican a hacer la gran juerga y después vuelven a las canchas y un desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque son débiles de mente, no tienen esa solvencia para... Las cosas están en otro lado, pero si tú estás orgulloso, por ejemplo, ustedes han hecho un gran evento y están haciendo una gran misión como Arquihuasi, ¿no? Entonces, en una de esas los reconocen como el grupo colectivo más número 1 del Perú. ¡Boom! Y se les suben las alas, o se les suben los humos y están flotando en las nubes, ¿no? Está muy bien flotar en las nubes, porque han conseguido ser las mejores. Han conseguido ser las mejores, se sienten las mejores, muestran su orgullo por ser las mejores, pero lo transmiten con humildad. Esa es la clave, y es bien difícil. Porque la humildad y el orgullo de tus logros no van juntos. Normalmente son antónimos. Pero ahí es un ejercicio como para hacer. Sí, yo te lo recordaremos siempre. Bueno, y hablando de los procesos creativos, ¿nos puede contar acerca de su proceso creativo para sus proyectos? Si es que tiene algún proceso creativo, ¿cuáles son sus pasos para diseñar o crear un proyecto? Sí, últimamente estamos trabajando con el proceso creativo porque justo mañana tengo una reunión temprano con los que están escribiendo el texto de un posible libro que nos han pedido una editorial muy conocida, una editorial grande, Risoli de Nueva York, que quieren hablar de las tradiciones inca en arquitectura moderna. Ese es el tema que quieren tratar. Entonces, nosotros nos hemos puesto a trabajar respecto a nuestro proceso. Digo nosotros cuando hablo de mí, porque hay bastante gente que trabaja conmigo estas cosas, ¿no? Entonces, si me hubiesen hecho esta pregunta hace un mes que no habíamos empezado a trabajar esto, diría no sé, y en la conversación saldría algo, ¿no? Porque sí soy solvente en eso. Pero ahora ya sé, en el proceso son como 6 etapas que hemos marcado. La primera es el encargo, por ejemplo. Número 1, el encargo. Y que ya hemos hablado del encargo de la Casa Verónica, la trascendencia que tiene un encargo, lo importante que es un encargo. Después vamos a hablar de la importancia de cada una de las partes del proceso, ¿no? Lo primero es el encargo, que yo no acepto un encargo si es que antes no me ha aceptado el sitio donde me toca hacer ese encargo, ¿no? Entonces la segunda parte es la aceptación del sitio, que tiene que ver con ya la parte de crear vida, crear arte, crear espíritu con el sitio, ¿no? Que tiene que ver con el proceso mismo de diseñar, de concebir y luego de conceptualizar, que es un poco el proceso de mantener el concepto vivo, que no muera durante el desarrollo del proyecto. Y luego ya viene la parte del, digamos, el desarrollo del proyecto. Y la parte más bonita y bastante importante para nosotros es la obra, el momento de construir. La construcción se hace, por lo menos en la obra que hemos hecho hasta ahora, ha sido fundamental. No podríamos haber tenido esos resultados si nosotros no construíamos. Ahora vamos a entrar en una etapa en que no vamos a construir nosotros necesariamente y vamos a ver qué tal nos va. Por supuesto que vamos a tener que reinventarnos. Por supuesto que va a pasar algo especial en eso, ¿no? Pero en mi proceso hasta ahora, el participar como diseñador durante la obra, fundamental. Entonces yo digo, mis proyectos son como lo que le llaman los gringos
design build, o sea, diseño y construcción juntos, ¿no? Eso es, y claro, cuando construyes y comienzas a cambiar y comienzas a tener el respeto del cliente que te deja hacer cosas, que te permite cambiar una y la otra sin que le consultes, etcétera, uno tiene que tener la fe que vas a entregar, o sea, ya el entregable, una obra maestra, pues si no, no harías los cambios con tanta confianza, ¿no? Entonces, en el proceso, primero el encargo tiene que venir de un super cliente. Y eso es como enamorarse, te tienes que enamorar del cliente, ¿no? Porque es un compromiso, es una convivencia por el tiempo que resulta diseñar y construir, y te enteras absolutamente de todo lo que pasa en ese hogar. Yo he hecho casas nada más, por eso hablo así, ¿no? Tiene que haber una relación muy especial con el cliente, ¿no? Y con el encargo. Y después viene el diseño, que es parte muy importante, digamos, la interpretación de las costumbres del cliente, de los sueños del cliente. De ahí sale el concepto, ¿no? Ahí se concibe el concepto, ahí sería el acto de amor entre el arquitecto, el acto de amor del arquitecto con las circunstancias de diseño, con las costumbres, con los sueños del cliente. Luego también es el acto de amor entre o del arquitecto con el sitio que le toca intervenir. Ahí también tiene que haber amor y tiene que concebirse. Y para concebir hay que estar enamorado del terreno, hay que estar enamorado de las circunstancias de diseño que te ofrece el cliente, no enamorado del cliente o de la clienta, que sería peor, como lo hicieron los arquitectos modernistas. No había de qué esposa de cliente no se enamoraba Mies van der Rohe, y tiene historias tremendas, igual que Frank Lloyd Wright. O sea, porque el arquitecto es un tipo seductor. El arquitecto, por su talento, es un tipo absolutamente seductor. Y entonces es muy fácil que se enamoren porque tienes talento. Pues, ¿no? El talento es nos dicen, billetera mató galán, ¿no? Y después dicen, Floro mató galán y billetera. ¿Y qué cosa mató Floro, galán y billetera? Talento. El talento mata flor, galán, billetera, todo lo que quieres, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que ser consciente que tenemos ese poder y que tenemos que manejarlo desde las circunstancias de diseño, no en la cosa personal, ¿no? Y eso tiene que pasar. El cliente te tiene que adorar, pues, te tiene que querer, tiene que respetarte, tiene que honrarte, ¿no? No puede haber duda entre el cliente y el arquitecto. Un cliente no puede decir, oye, contratar a un arquitecto que no sé, ojalá que me haga algo, porque pucha, como que no hay mucha confianza, ¿no? Eso es imposible. Eso no puede ser. El cliente tiene que estar seguro que le vas a entregar algo bueno. Y tú tienes que estar seguro de que le vas a entregar algo bueno. No hay manera de perder. ¿Por qué? Porque se quieren, porque se aman, porque hay un acuerdo para crear, para concebir arquitectura. Igualito con el sitio, ¿no? Entonces, entre el encargo y el concepto hay una cosa muy bonita. Y una vez que tienes el encargo y el concepto juntos, el desarrollo del proyecto ya es un poco más fácil, ¿no? Es una rutina de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y después ya viene la entrega del proyecto y la satisfacción, ¿no? Entonces ahora voy a repetir que en mi proceso yo respeto mucho unas apreciaciones y una opinión de Luis Kahn, una vez más, que él decía que todos los proyectos deberían ser inconmensurables, o sea que no se pueden medir, inconmensurables cuando se inicia el proyecto, en el momento de la concepción. Deben ser inconmensurables. En el momento del desarrollo del proyecto, los planos, todo debe ser todo muy medible, muy exacto. Y el resultado debe ser nuevamente inconmensurable. Ese es el proceso que hay momentos en que tiene que ser muy preciso, hay momentos que tiene que ser infinito. Al comienzo infinito, para hacer los planos y todo tiene que ser muy preciso, muy inteligente, muy calculado, porque ya tienes el infinito del concepto, y el resultado, o sea, la construcción y lo que le entregas al cliente debe hacerte soñar, debe ser infinito también. Esa es una buena descripción de proceso. Bien, arquitecto, ¿y cuál fue su primer contacto con la arquitectura? ¿En qué momento usted decidió ser arquitecto? ¿Cuándo se enamoró de la arquitectura?
Creo que tendría, yo creo, ahora cuando hago mis análisis, la otra vez hablando con uno de mis practicantes, llegamos a la conclusión pues, que los primeros trazos como arquitecto los di, supongo, a los 5, 6, 7 años cuando íbamos a la playa. Y yo tenía unos padres mi papá y mi mamá eran muy preocupados por nosotros y en época de verano era playa, alquilar playa, casa de playa 3 meses en Mollendo, en Arequipa y todo el día en la playa. Entonces venía el mar y limpiaba la playa, el agua limpiaba la playa y tenías como un canvas, tenías una cosa como, y con el palito de los helados hacías tus dibujos, ¿no? En ese momento no solo hacías el dibujo, sino convertías el dibujo en una carretera y después la carretera la metías en un cerro. Yo hacía eso, me fascinaba hacer eso, solito, ¿no? Entonces decía, míralo, un niño, pues, ¿no? Mientras los otros jugaban y este niño estaba viendo como un loquito haciendo sus cosas, ¿no? Yo creo que desde entonces ya eres arquitecto, ni siquiera arquitecto, sino paisajista. Alguien que interviene en lo natural. El trabajo de Dios. Dios viene y limpia la playa con el mar, con el agua, retira el agua y te deja listo para que tú hagas algo. Y tú haces algo y después viene el agua de nuevo y borra lo que tú has hecho. Entonces te vas más atrás y te vas justo donde llegue el agua a las justas y haces como un canalito para que el agua del mar llegue a tu proyecto. Eso lo hacía yo todo el tiempo cuando era niño. Entonces supongo que desde entonces ya era arquitecto, ¿no? Pero la primera vez que, digamos, he sido consciente de lo que significa la arquitectura, digamos, el habitar una habitación, que es arquitectura, fue cuando la primera vez que fui consciente que me mudaba de una ciudad a otra, de una casa a otra casa, cuando dejé la casa en la que vivíamos en Juliaca, que era una casa donde viví desde que tengo uso de razón hasta los 10 años, hasta los 10 años, y tocó, lo cambiaron a mi padre a Huancayo, y mi madre tenía siempre esta cosa bonita de decir, ya nos íbamos, ya habíamos desocupado la casa, habíamos dormido en un hotel la noche anterior y el día siguiente ya nos íbamos. Y entonces nos estábamos 5 niños, el mayor de 11 años, 10 años, 9 años, etc. 5 niños, 3 niños, 2 niñas, papá, mamá y muchachas en el carro, no sé cómo entrábamos, y mi madre dice, vamos a despedirnos de la casa. Vamos a despedirnos de la casa, la vamos a ver por última vez. Cuando dijo eso mi mamá, yo dije, nos hemos despedido de la abuelita, nos hemos despedido de la tía, de los amigos, y lo último que estamos haciendo es despedirnos de la casa, igual como que fuese una persona. Eso me pareció mágico. Y entonces bajamos y todos se despedían, chao casa, y caminaban y lo que fuese, y yo me quedé congelado y con mucha vergüenza porque quería darle un beso a mi casa para despedirme, y tenía mucha vergüenza, ¿no? Esperé que se vaya todo el mundo, y cuando estaba solo me fui a mi cuarto, donde fue mi cuarto, donde era la cabecera, donde estaba mi cama, y le di un beso a esa pared. Y con eso me despedí, pero feliz, ya no tenía ni pena ni nada, me estaba feliz, hasta el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que en ese momento yo ya sabía sentir arquitectura, por ejemplo, ¿no? 10 años. Después le conté eso a mucha gente, incluso he empezado cursos de percepción y de arquitectura con esa historia, ¿no? Para que la gente sepa qué cosa es sentir arquitectura. Y un día encontré a una arquitecta que trabajaba en mi oficina, una arquitecta joven, exalumna mía, que el viernes se iba muy triste. Todo el mundo se iba pues viernes, ¿no? Para la juerga del domingo, del sábado, supongo. Y ella la veo toda cabizbaja, toda triste, y le digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Me dijo, ¿te siento? Me dijo, sí, ¿sabe qué es lo que pasa? Que su papá era arquitecto. Mi papá, hemos vendido la casa que mi padre hizo para la familia, porque ya todos hemos crecido. Hemos vendido y este fin de semana entregamos la casa. Y estoy triste. Entonces yo le conté mi historia. Le dije, yo estaba igual a los 10 años y me despedí con un beso. Y el lunes vino esta chica y la vi radiante, la vi bien, y le dije, ¿qué tal?
¿te despediste de la casa? Y me dijo, sí. No solo le di un beso, le di varios besos, la abracé, bailé con ella y estoy feliz, estoy contento, y ya está. Se curó con eso. Y tiene que ver con mostrarle tu afecto a la materia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa le da alma a la materia? El arte. ¿Qué cosa es fundamental en el arte? La sensibilidad. El alma, tú entregas a través de la sensibilidad. No hay arte sin sensibilidad, ¿no? Y cuando la sensibilidad es espiritual es aún mayor, ¿no? Mayor. Pero ahora que estoy contando todo esto, veo, por ejemplo, mi madre ha sido muy importante, ¿no? Cuando llegábamos al mar, después de cruzar el desierto, yendo al mar de Arequipa, cruzábamos el desierto y de repente se presentaba el mar, ¿no? Y mi madre le decía a mi padre, tenemos que saludar al mar. Chicos, bájense y saluden al mar, ¿no? Y los saludabas, le hacías saludos y tal cosa. Y decía, ¿saben por qué? Porque van a tener que convivir con el mar 3 meses. Y se pueden ahogar, se pueden esto. Tienen que ser amigos del mar. Y ese rato, pucha, voy a ser amigo de este monstruo, esta cosa. Y lo saludabas y aprendías a respetar, pero por instinto, por sensibilidad. ¿Quién no iba a ser sensible con una mamá así? ¿No? Increíble. Increíble, ¿no? Y esto lo he contado muchas veces y no me acordaba, porque ya, claro, uno va olvidándose, pero todas esas cosas han marcado mucho mi proceso, porque mi proceso está basado en el instinto, en la sensibilidad, en la intuición, no está basado en el estudio. Y mis talleres en la universidad tienen esa dirección. Entonces, muchos alumnos muy malos resultan ser los mejores en mi taller, y muchos alumnos muy buenos de otros talleres resultan no ser tan buenos en mi taller, porque muchos alumnos están esperando que yo les diga qué hacer, porque están acostumbrados a profesores que les dicen qué hacer. Yo les digo, no, yo no les voy a decir nada, ustedes van a encontrar el camino. Y están pero perdidos, esperando directivas. ¿Quién no nos van a decir cómo? ¿Qué? Nada, ni siquiera nada, ni siquiera requisitos de entrega, nada. Y comienzan a inventarse y comienzan a entregar cosas, unas mejores que otras, y entre todos comienzan a competir y los resultados son absolutamente, buenísimamente inesperados. Entonces yo me doy cuenta que hemos producido cosas que jamás me hubiese imaginado. Siempre me sorprende, ¿no? Eso digo, el estudiante de arquitectura y el arquitecto tienen una cosa increíble, que es que se pueden sorprender de lo que son capaces de hacer todos los días de su vida. Todos los días de su vida, por ejemplo. Yo digo, por ejemplo, ya hoy día he tenido una que otra cosa, he leído ahora estoy conversando con ustedes y están saliendo todas estas cosas. Estoy sorprendido de todo lo que he tenido que vivir para llegar a estas conclusiones que ahora estoy recordando con ustedes y que se están proyectando con una perspectiva más madura. Porque ahora la pienso ya como alguien que no es padre solamente, sino es abuelo, ¿no? Y recuerdo la influencia de mi madre cuando yo tenía 5 años. Y mi nieta mayor va a cumplir 3 años, creo, ya, ahorita, ¿no? Entonces es como que ya la perspectiva de lo que me transmitió sensibilidad es diferente porque ya soy mayor, ¿no? Entonces es muy bonito. Eso me sorprende, por ejemplo. Yo estoy sorprendido de que esté llegando a ese tipo de conclusiones a través de la conversación o de esta entrevista que sinceramente no pensé que iba a ser una entrevista grabada así. Yo pensé que iba a ser una entrevista para la revista, y no dije una revista, debe ser una revista escrita, entonces escriben 4 cosas, como no, esta es una revista virtual. Sí, así es, arquitecto. Sí, bueno, o sea, vamos a sacar unas preguntas respecto a la Casa Verónica, porque de hecho hemos hecho un artículo de la Casa Verónica en esta 3ª edición. Les vamos a escribir, pero también queríamos tener un contacto más cercano y bueno, queríamos también proyectar a nuestro canal de YouTube que hemos creado de Arquivacio. Sí, esta entrevista va a salir en el canal de YouTube. Y bueno, aparte de conocer solamente y aprender también de cómo se hizo la Casa Verónica, sino de su creador, ¿no? Esa es la intención, de ver desde el punto de vista de usted y transmitirlo a claro, todas las está muy bien. Ahora yo les pregunto a ustedes por qué la Casa Verónica y no otra casa. De las mías, ¿no? Porque claro. Bueno, de hecho, fue una búsqueda de casas de playa que hemos hecho
Nuestra misión también, bueno, el mismo nombre se dará cuenta, somos muy patrióticas, somos orgullosísimas de ser peruanas, creemos que no solo lo bueno está en los paisajes, los climas y la comida, que es muy buena de Perú, sino también la arquitectura, la gente, somos súper sensibles. Y bueno, y creo que eso es lo que nos ayuda a ser creativos y ser únicos y originales. Y bueno, una selección de Claro. varias casas de playa, nos topamos con un artículo, de hecho, de usted, de la Casa Verónica, y nos encantó. Creo que a todo el mundo, a todo el equipo, hay chicos también que trabajan con nosotros que no son de Ok. arquitectura, que les gustó, que me comenzaron a escribir cosas de que sí, esta debe ser la elegida, y yo pensé como, creo que, bueno, primero estamos formando un grupo muy patriótico, chicos que diferentes carreras que les encanta la arquitectura, transmitirla, comunicarla y sobre todo ser orgullosos de ser peruanos. Y lo segundo es de que pensamos también que la raíz es como un medio de difusión, ¿no? Que nos gustaría que más jóvenes, no solo peruanos, sino hispanohablantes puedan ver un proyecto de esa magnitud, porque consideramos, de hecho, uno la va leyendo y va como comprendiéndolo. Nosotros no habíamos tenido un contacto antes del conversatorio, bueno, de hecho sí durante el conversatorio y un poco antes para temas de prácticas, pero no Claro. habíamos hablado de la Casa Verónica, o sea, era nuestro concepto a través de nuestra visión, lo que podíamos sentir a través de las fotos, y creo que se sentía las líneas de Nazca, se sentía yo la escalera la tomaba como un tejido, justo muy parecido al tejido que Ujú. tiene usted detrás en su fondo. Entonces creo que se puede lograr sentir muchas cosas y es por eso que tomamos ese proyecto para esa tercera edición. Ok, ok, ok. Sí, aparte de eso es que la mayoría de arquitectos, o bueno, lo que se plantea, ¿no? En una casa de playa es sacar diseños quizá de otras culturas, por ejemplo, traerlos del extranjero y que les gustó en una foto y lo Ujú. ponen ahí, ¿no? Pero esto es único, es una obra única que, que su primer, como usted lo dijo, ¿no? Su primer este punto de vista era de que mostrar la peruanidad, ¿no? Y transmitirlo en la casa de Verónica, ¿no? O sea, es lo que nos gustó más, Claro. ¿no? Ok, no, y no, digamos, como es algo que yo he querido hacer siempre, pero que te busque una clienta o un cliente justamente porque tú predicas eso, ¿no? Lo dices, hablas de eso y dicen, voy a optar por esta locura, porque es una locura. En el Perú, ser peruano es una locura. Querer ser peruano en el Perú es una locura. Si vienen los países desarrollados al Perú y dicen, les ofrezco residencia y visa en mi país, se va, medio Perú se va, ¿no? Desgraciadamente es así, porque así nos han hecho, porque así nos han dicho que en cualquier sitio vamos a estar mejor, y eso está muy mal. O sea, eso no es cierto. En ningún sitio vamos a estar mejor que acá. Y ya ven lo que está pasando, ¿no? Con toda la migración venezolana. Dice que están llegando haitianos por madre de Dios. O sea, olvídate. La Nueva América es este país y tenemos que manejarlo bien. Pucha, eso no sé cómo van a hacer las autoridades, pero en fin, vamos a tener fe. Ahí también hay que aplicar un poco de fe, ¿no? Pero somos un país con unas oportunidades increíbles, ¿no? Las circunstancias. Hasta ahora creo que nadie, hasta el sábado, hasta el día del conversatorio, yo no había sacado esa conclusión de decir la arquitectura peruana contemporánea no es solamente la basada en Inca y pre-Inca, es la interpretación de lo que somos, de la mazamorra que somos, ¿no? Y entonces posiblemente esta arquitectura chicha que ha existido, que existe de alguna manera, es lo más representativo, ¿no? El problema es que esa arquitectura chicha también es chicha en sus proporciones, es chicha en todo, y entonces puede no verse bien, pero si uno tiene buen cuerpo, si consigues un buen cuerpo, lo que le pongas, si va a ser un poco más vestido, va a ser más superficial, puede darse algo interesante. Yo creo que voy a explorar eso, ¿no? O sea, voy a soltarme un poco o voy a combinar esta intención de Inca y pre-Inca, la voy a tratar de combinar con la interpretación de el sitio maravilloso que tenemos como país y lo complicado que es nuestra sociedad, lo complicado que es el peruano, ¿no? O sea, simplemente hacer un análisis del comportamiento, no del comportamiento humano, del comportamiento del peruano. Y en estos momentos del comportamiento del peruano con
todos los migrantes, siendo los más complicados los venezolanos por número, y porque se creen superiores porque son más altos y más bonitos. ¿Y por qué creen que se creen así? Porque nosotros los peruanos le hemos hecho creer. Felizmente ahora ya no tanto, ahora ya estamos diciendo ya basta, ¿no? Que vas a venir con esto, ¿no? Entonces, nuestro propio complejo ha hecho que siempre atendamos muy bien a los extranjeros. Cualquier extranjero que viene al Perú se siente feliz porque los tratamos muy bien. Pero si se quedan ya no hay que tratarlos tan bien, porque hay que ponerlos en su sitio, ¿no? En fin, pero ese potencial está muy bueno, muy bueno. Analizar el comportamiento del peruano, el comportamiento social, el comportamiento humano del peruano, el comportamiento del ser humano peruano, codificarlo, descodificarlo y convertirlo en representación de arquitectura. La descodificación de los códigos de comportamiento te generan función arquitectónica, programa arquitectónico. O sea, el programa de lo que debe ser un museo en el Perú sale de cómo se comporta un peruano en un museo, cómo se comporta un peruano cuando observa algo. Y un museo en el Perú no puede ser igual a un museo en Chile, un museo en Alemania, y pasa que todos los museos son iguales. Pasa que todos los centros comerciales son iguales. Pasa que todo es igual, y no debe ser, ¿no? Ahí está, yo creo, el gran reto y la gran oportunidad de ser únicos. Ese es un temazo, yo estoy bien contento con los resultados que yo mismo estoy sacando. Ese es un tema muy bueno, que estaba por ahí, pero que hay que agarrarlo, ¿no? Ya mañana lo escribiré con mis practicantes y vamos a ir documentando todo esto. Perfecto. Arquitecto, una última pregunta. ¿Usted toma por casualidad las críticas en cuenta que les hacen algunos colegas, algunas personas así para sus proyectos? Bueno, porque hay críticas, sí, ¿no? De todo tipo, constructivas, destructivas. Sí. Yo soy una persona muy influenciable. Ni cuenta me doy. Como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Un poco que te mimetizas con el mejor amigo, con la cultura donde estás. Soy muy, digo, influenciable porque soy muy sensible, percibo mucho, tengo ese don de percepción. Entonces sí me afecta que si alguien habla mal de mis proyectos, me afecta. Si alguien habla bien de mis proyectos, también me afecta. Ahora soy consciente de eso y trato de que llevarlo todo a lo positivo, ¿no? Las críticas tan venenosas de Israel Romero, por ejemplo, siendo un chico, pues, digamos, inteligente, sí, porque eso no hay que quitarle, pero un poco pretencioso para querer, siendo tan jovencito, tratar de meterse a una discusión con alguien que ha vivido más tiempo. Bueno, sus críticas las tomé como y nos encontramos en un par de conferencias en las que me querían arrimar entre la espada y la pared para ponerme en peligro. Y más bien lo que a mí me salió es defenderme, pero con mucho estilo, y en esa defensa encontrar la respuesta de mi proceso. Por ejemplo, para Casa Verónica, para Casa para Siempre, esta crítica fue que ¿quién soy yo para decir que esos íconos que uso son íconos inca o post-inca? ¿No? Que ese es un doble discurso, que ¿por qué? ¿No? Y entonces yo dije, bueno, la respuesta es, yo no sé si serán inca o no serán inca. Lo único que yo sé es que tengo naturaleza, parte de mi naturaleza es inca. Y sería muy raro más bien que me salga pues algo ruso, porque no tengo nada de ruso, o algo, no sé, canadiense, porque no tengo nada de canadiense. Lo lógico es que me salga algo peruano. Y decían que eran unos símbolos superficiales, y le dije, no son superficiales, porque este símbolo, esta ventanita que ves acá, que tú crees que es un huequito cualquiera y que es muy superficial, que es solamente para crear formas por allá afuera, esa ventanita cuando entra al interior de la casa se convierte en el primer gesto de un mueble fijo que sirve para sentarse en la zona de la televisión, ¿no? Y así como convierto el exterior de la casa en el interior, en el mobiliario, y hago toda esa parafernalia escultórica, ¿no?
Y entonces su crítica de superficialidad se convierte en un potencial mío, ¿no? Entonces, de esa manera me afecta. Entonces, yo creo que hasta las críticas venenosas me afectan positivamente, porque tengo esa capacidad de buscar, de puro picón o de buscarle los tres pies al gato, ¿no? Y termino siempre adornando un poco mi trabajo, ¿no? Y cuando alguien opina muy bien de lo mío, simplemente pues me siento bien y a veces eso más bien me puede hacer mal porque intento seguir haciendo eso, cuando en realidad en el proceso uno, si hice bien tal cosa, en arquitectura no debes repetir eso, debes reinventar, ¿no? Entonces las críticas positivas no son tan positivas para mí porque me mantienen haciendo lo mismo más tiempo que el que debería hacer, ¿no? Porque constantemente uno se tiene que reinventar, se tiene que reinventar, se tiene que reinventar. Así terminaríamos eso, ¿sí? Las críticas positivas hacen que me quede mucho tiempo haciendo algo que ya la gente ha dicho que está bien. Y las negativas hacen que me reinvente para quedar recontra bien con eso que no estaba muy claro y que lo hice bien intuitivamente. Y entonces salgo ganando más de las negativas que de las positivas. Conclusión del día de hoy, 1 de marzo del 2021. Porque estas cosas van saliendo así. Bien, arquitecta. De verdad, nos parece bastante interesante ahora que sale de usted, como que para reflexionar y tomarlo en cuenta siempre. Sí, a mí también me pasa lo mismo, que me escucho y hay rato que digo, sí, qué bien esto, apúntalo, estás en estado de gracia. Es hablar en estado de gracia, o sea, cuando eres tú mismo, cuando no tienes ninguna situación en la que tienes que quedar bien o una situación en la que hay algo que tienes que... hay momentos en que eres tú mismo y ahí fluye tu propio ser, y tu ser no eres tú, pues. Tu ser es la divinidad que hay dentro de ti. Eso es así, ¿no? Y entonces cuando uno empieza a entender eso, entiende muchas cosas de su comportamiento. Y después, por otro lado, entras a la parte más real, que es, por decir, la convivencia, por ejemplo, que eso es real, y tú dices, uy, ¿cómo se hace esto? ¿No? Por ejemplo, tienes que compartir un taller con otro profesor y ese profesor se pone de alguna manera que tú no te das cuenta o no te sigue, entonces tú dices, ¿cómo hago? ¿No? Pero la clave para todo es alcanzar el estado de gracia, o sea, el ser tú mismo en todas las circunstancias de la vida. Eso sería fenomenal. A eso le llaman estado de santidad. Y se supone que tenemos que morir en ese estado todos los seres humanos para ganar el cielo. Pero ustedes todavía están muy jovencitas como para ni siquiera pensar en eso, pero por lo menos saberlo, ¿no? Yo sí tengo que pensarlo pronto y decir, tengo que terminar santo, y dice, ¿y qué significa ser santo? Entonces, significa simplemente ser tú mismo y no afectar negativamente en nadie, no hacerle mal a nadie, ¿no? Siempre actuar de buena fe. Si actúas de buena fe, cualquier cosa que te pase es para bien. Eso es bueno, ¿sabes? Lo que sea que te pase es para bien, ¿no? Y eso pasa también en arquitectura, cuando concibes arquitectura, cuando aceptas encargos, cuando esperas noticias o lo que fuese, ¿no? Pero así es. Arquitecto, nos ha hecho reflexionar muchísimo. Es interesante. Creo que hemos sacado muchísimas inspiraciones, tanto, bueno, usted como nosotros, en verdad, hemos podido reflexionar un Así poco es. acerca de arquitectura, de identidad y de varias cosas, en verdad, en la vida, porque creo que también esto es lo que nos permite básicamente ver la arquitectura, la sensibilidad, las emociones, para entender el ser humano. En verdad le agradecemos, Nora, yo y todo el equipo de Arquivasi por habernos permitido hoy día entrevistarlo en una entrevista muy diferente, sin caretas, tan transparente como siempre, y bueno, permitiéndonos poder seguir aprendiendo acerca de arquitectura y de la vida. Sí, estamos realmente bastante agradecidos, arquitecto. Gracias por esa No, oportunidad con de mucho gusto, no se preocupen. No se...